abrir su Biblia en el Viejo Testamento, en Jeremías, amén, 18, un versículo conocido por todos, amén. Jeremías 18. Sí, Jeremías 18, verso 1, o versículo 1, amén. En nombre del Señor Jesús. Palabra de Jehová vino a Jeremías, amén, diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendió a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, amén. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, amén. Y volvió y lo hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Nombre del Señor Jesús, Padre Celestial, Padre de la gloria. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Cuando yo estaba estudiando esta palabra, y antes de recibir esta palabra que el Señor me regaló para la congregación, vino un recuerdo a mí cuando yo era pequeño y teníamos que hacer un trabajo manual con barro. Y en ese tiempo mi familia o mi padre estamos cortos de recursos, pero había un lugar donde yo estudiaba que había una cueva que uno podía entrar bajando una quebrada y uno podía entrar. Y ahí entramos con mis compañeros de trabajo con una velita chiquita. Y entramos y empezamos a buscar barro. Y sacamos barro. Incluso cuando mis tías se enteraron que yo fui a ese lugar, me retaron. Porque era peligroso. Y muchos pequeños iban para allá cuando teníamos trabajo de ser de barro. Íbamos a ese lugar, íbamos a buscar barro. Porque el lugar que yo estudiaba era un lugar complicado. Se veía tráfico, muerte, por ahí por allá. Pero aún así mis compañeros de trabajo buscaban ese barro. Amén. La gente de ahí la tenía por desecho. La gente de ahí pisoteaba el barro. Pero nosotros lo encontramos con valor. Le encontramos ese valor secreto que tiene el barro, que se puede moldear. Amén. Así es el Señor con nosotros. Así es nuestro Señor Jesucristo cuando estamos en las manos del alfarero. Cuando estamos en sus manos. Porque nosotros fuimos hechos del polvo. Fuimos hechos del polvo y el Señor nos dio aliento de vida. Con esta palabra el Señor nos está haciendo recordar que Él tiene todo el poder para moldearnos. Pero antes de trabajar con el barro hay que sacarle la mugre, las piedras, las ramitas, las raíces. Pasamos por un proceso de limpieza. Un proceso que va sacando de a poco las piedras. Va sacando todo lo negativo que nosotros veníamos trayendo de nuestro pasado. Lo va sacando de a poco. Para entrar a ese proceso de ser un barro. Porque en ese proceso aún seguimos siendo tierra seca. Pero a través de la palabra del Señor Jesucristo, de todo el Evangelio y de toda su palabra, nos empezamos a mojar con su palabra, con esa agua viva del Señor Jesucristo. Antes éramos secos, pero ahora empezamos a ser barro. Y el Señor lo empieza a moldear, a darlo, masajearnos y considerar un barro útil para trabajar. Ahí el Señor empieza a rajar, los pone sobre la rueda. Y Él empieza a mojarnos de a poquito. Y empieza a darnos forma, según como Él quiera que nosotros hagamos. Pero hay situaciones que el hombre no quiere que el Señor meta su mano. Y se detiene la rueda. Cuando se detiene la rueda, el Señor empieza a buscar. ¿Qué está molestando? ¿Qué me está quedando por sacar? Y viene y saca lo que está molestando. Y empieza a trabajar de nuevo. Pero de nuevo se detiene la rueda. De nuevo se detiene. Porque el Señor necesita una fe en movimiento. Cuando la fe no está en movimiento, el barro se queda quieto. Se queda estático.
se queda inmóvil. Por eso es necesario mover la fe. Una fe activa en el Señor Jesucristo. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Por eso necesitamos movernos en la rueda. No quedarnos quietos. Amén. Y el Señor pesa de nuevo cuando lo empezamos a mover por fe. Empezamos a movernos por fe. Y pesa el Señor a moldearnos, a levantar haciendo una nueva vasija. Y vamos para adelante, y vamos para adelante, y vamos para adelante. De repente el barro se mueve. Causa motivo, hacimos algo que no correspondía. Cometimos un error. Amén. Pero muchos pensamos, si el alfarero tiene no se puede equivocar. ¿Por qué se movió el barro? Se deshizo, se echó a perder lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que el barro se mueve. Por sí, se mueve dentro de la rueda. Se mueve por sí sola. Por el Señor ahí va de nuevo. Pesca el barrito, el que se echó a perder. Pesca y va de nuevo a masajearlo. Así es el Señor con nosotros. Cometimos un error. Viene a nosotros y dice: hijo, vamos para adelante nuevamente. Voy a empezar a trabajar contigo. No temas, no temas, no temas, no te compliques la vida por esto. Yo voy a seguir trabajando contigo. Voy a seguir trabajando contigo en la rueda. Voy a seguir trabajando y hacerte una nueva criatura. Tú voy a trabajar hasta que seas perfecto. Aleluya. Es bueno nuestro Señor. Y cuando el Señor sigue trabajando con el barro, y el barro sigue dando vueltas, sigue hasta que tomamos una forma como el Señor quiso hacernos. Algunos son floreros, algunos llevamos aceite, algunos llevamos miel, vino, y etcétera, y etcétera. Amén. Pero para pasar el proceso del barro, tiene que llevarse al sol. Tiene que llevarse al sol. ¿Por qué tiene que llevarse al sol? Porque no es llegar y meterlo al fuego con agua. No es llegar y meterlo. Porque el barro, cuando entra al fuego, hay una calor. Y esa agua que está sometida mezclado con el barro, se empieza a expandir y explota por la presión. Amén. Por eso es necesario pasar un tiempo. Porque el barro, cuando está en el sol, algunos le salen grietas. Y ya el farero vuelve, lo pesca, lo moja y lo empieza a moler y hace un nuevo barro. Un nuevo barro. Un nuevo barro. Incluso cuando está en el fuego y no tan seco bien, se empieza a trizar. Pero el Señor lo saca y nos viene y nos empieza a moler de nuevo. Hacemos barro de nuevo, Señor. Porque el barro no se pierde, se ocupa. Amén. Así es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero es necesario pasar por fuego. Es necesario que nuestra fe sea probada. Es necesario que esa vasija tiene que pasar por fuego para que sea una vasija terminada. Amén. Cuando pasamos por fuego, el Señor no nos va a dejar. No va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros. Porque a veces el barro, cuando no quiere ser trabajado y no quiere que el Señor llegue más allá, y quiere que nosotros, el hombre quiere estar ahí nomás, pues no quiere ser transformado o pasar al segundo nivel que es necesario pasarlo. Nos quedamos quietos. Y Pablo nos dice en un versículo: hey, hombre, hey, ¿qué le va a decir al barro al alfarero? ¿De qué forma tiene que moldearlo? ¿Cómo tiene que rebajarlo? ¿O de qué forma quiere que sea tratada? No, nosotros tenemos que seguir la voluntad del Señor. Tenemos que seguir moldeando a la voluntad del Señor. Porque el barro no se maneja solo. Y el barro no se moldea solo. Así es. El Señor puede ser una misma vasija,
puede repetirla, se puede repetir, pero tiene diferentes usos. ¿Qué quiere ser tú usado? ¿De qué forma quiere ser usted usado para la gloria de Dios? Porque hay vasos de barro para honra y otros para deshonra. ¿Qué quiere ser usted? ¿De honra o para deshonra? Amén. ¿Cómo quiere ser usado usted? Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos le sirvamos. Por algo no hizo. Para que nosotros lo sirvamos al Señor. Para que nosotros le sirvamos como gloria. Porque Él guardó un tesoro en estos vasos de barro que somos nosotros. Guardó un tesoro apropiado, hermoso, en estos vasos de barro. Quizás nosotros en un momento nos vimos desechados por el mundo, pisoteados. Por el Señor nos hizo de honra. Para guardar un tesoro que es poder de Dios y evangelio. Amén. Ese tesoro el Señor lo guardó en nosotros, en estos vasos de barro, en estas vasijas desechadas por el mundo. Porque nosotros éramos desechados. Y el Señor nos transformó en nuevas vasijas, destrozando lo pasado y haciéndolo nuevo. Porque nosotros no podemos quedarnos en el pasado, viviendo en el pasado, si somos vasijas nuevas. Recordando el pasado, no, sí, yo sigo así y no pienso cambiar. Tienes que cambiar. Si estás siguiendo en el proceso del Señor, tienes que cambiar. Soltar todo lo viejo que tú tienes. Soltar todas esas piedras que impiden que el Señor trabaje en ti. Soltar todas esas raíces que te llenan de amargura. Y seguir llevando la voluntad del Señor y guiándose en la mano del Señor. Dejando que el Señor te moldee. Dejando que el Señor te moje con su Espíritu Santo. Dejando que el alfarero siga trabajando. En un momento el alfarero te va a dejar para probar tu fe. Te va a probar, te vas a sentir solo. Te vas a sentir abandonado, que no te escucha. Pero el Señor está ahí, viéndote, observándote. ¿Qué te está pasando? ¿Te estás trizando mucho? Te voy y te pesco, te mojo de nuevo. O sea, así no te veo bien en esa forma. Te voy a cambiar. Te voy a cambiar y te voy a hacer otra criatura. Te voy a hacer una vasija mejor, más resistente. A veces los movemos cuando estamos ahí, estamos moviéndonos y pensamos que vamos a quebrantarnos. Lo vamos a destruir. No. El Señor te va a sostener. Porque Él te ama. Si te tropiezas o te quebras, el Señor te va a armar de nuevo. Te va a curar. Te va a transformar nuevamente en otra vasija. Mucho mejor como que eras antes. Mucho mejor. Con nuevas cosas, con nueva sabiduría, con nuevas expectativas en tu mente. Porque cuando estamos en el mundo los llenamos de expectativas erróneas. Que no lo puedo hacer, que no puedo hacer esto, que el Señor no me quiere, no me ama. ¿Para qué voy a congregarme? ¿Para qué voy a ir para allá? Me siento un pecador. Así están las vasijas afuera. Esas vasijas quebrantadas que necesitan llegar a las manos del alfarero. Que necesitan escuchar la voz del Señor. Esas vasijas quebrantadas, tenemos que llegar a ellas. Tenemos que ir y a buscarle y a traerle a la casa del alfarero para que el alfarero trabaje en ella y las transforme. Esa es la misión de estas vasijas de barro. De ir a buscar esas vasijas que están quebrantadas. De ir a buscarlas. No quedarnos quietos en este lugar. No quedarnos prisionados en este lugar. Porque el Señor quiere vasijas y vasos usados, que se usen, que sirvan para la gloria de Dios. Que no se queden estáticas en un estante guardando polvo.
Eso quiere el Señor, que nos movamos, que vayamos a aquellos que están quebrantados, que están fisurados. Porque ellos no se dan cuenta que pasa el tiempo se están fisurando más y más y más y más. Que va a llegar el tiempo que el alfarero no va a poder llegar a ellos. Porque sus pedazos van a estar esparcidos por todos lados. Algunos perdidos, endurecidos. Por el Señor aún da tiempo de ir a buscar esas vasijas. Aún estamos a tiempo de ir a buscar esas vasijas quebrantadas. Para que nuestro Señor Jesucristo, nuestro alfarero, así como nosotros, Él nos salvó a nosotros, como nos transformó a nosotros, siendo quebrantados, así hará con ellos. Quizás tengamos problemas, tengamos dificultades, tengamos duda en nuestro corazón, pero el Señor está con nosotros. Está con nosotros y nos da victoria cada día, cada momento. Aunque pasemos por el fuego, el Señor está con nosotros. Yo no sé por qué estoy predicando esto, no lo sé, pero yo sé que el Señor está transformando, está haciendo nuevas vasijas en este lugar, está haciendo nuevas vasijas. Esas vasijas quebrantadas que llegamos a un momento nos está haciendo de nuevo, olvidando esas viejas cosas, olvidando ese pasado duro, ese pasado de dificultad, ese pasado de dolor. Solo nosotros tenemos que dejarnos guiar, dejarnos moldear, dejarnos mover por el alfarero. Tenemos que dejarnos moldear a su manera, en su voluntad. Porque nosotros no somos quien, como a decirle al Señor, cómo queremos ser transformados. No somos quien, como decirle nosotros al alfarero, Señor, no hagas eso. No, el Señor lo va a hacer. El Señor nos va a dar esa gran victoria. Nos va a transformar según su conveniencia. Tenemos que llegar y escuchar la palabra del alfarero. Tenemos que escuchar a aquel que nos está transformando. Tenemos que guardar ese tesoro que Él nos está regalando. Tenemos que guardarlo. Porque no los tengan por poco. Y no se tengan a ustedes mismos por poco. No se sientan despreciados. Porque el Señor les ama. Por algo los transformó. Por algo los está moldeando. Algo quiere de ustedes. Cada uno de nosotros tenemos algo de entregarle al Señor. Tenemos que sacar esa piedra que nos está molestando, que no deja que el Señor nos moldee. Tenemos que dejar que el Señor nos saque esa mugrecita, esa piedra. Esa cosa que entorpece al alfarero. Porque una piedra que está en el barro daña al alfarero, daña sus manos. Imagínese, por esa mugrecita uno se aparta del Señor y quedamos a media, quedamos ahí, sin alcanzar esa perfección que quería el Señor para nosotros. Nos quedamos ahí, en una vasija a media terminar. Nos quedaríamos frágiles, débiles, quebrantados, quedaríamos olvidados en el mundo, quedaríamos ahí tirados en la esquina, botados, despreciados, pisoteados. Pero el Señor quiere que nosotros sigamos en su rueda, que sigamos en Él, llenándonos más de Él, llenándolo, que Él nos siga masajeando, nos siga moldeando. Por estas vasijas que estamos acá sentados, que estamos siendo moldeados por el Señor.
tenemos que hacer como Pablo hizo. Dejar que nuestro Señor Jesucristo nos moldee. Que nos haga según su conveniencia. Porque si Pablo seguía en ese rumbo, se iba a perder. Si seguía en ese mundo y no se dejaba moldear, se iba a perder. Pero el Señor tuvo misericordia de él. De esa vasija orgullosa que era Saulo, lo transformó en Pablo. Una vasija de barro, pero guarda un gran tesoro. Pero nosotros tenemos circunstancias que los olvidamos. ¿En qué estamos apoyados? ¿De qué nos están moldeando? No queremos dejarnos ahí. Nos empezamos a alejar. No dejamos que la palabra de Dios fluya, que nos moje. Porque fallamos un día, fallamos 2 días, fallamos 3 días sin congregarnos. Lo empezamos a quedar secos, sin esa palabra que nos moje. Sin esa palabra que nos moje y que nos refresque cada momento. Porque un barro en el sol se empieza a secar y quebrantarse. Se empieza a trizar. Se empieza a secar lo más dentro que se puede. Se seca profundo. Y es difícil que llegue el agua a ese lugar. Cuando le dejamos de congregar o empezamos a faltar y no escuchar palabra de Dios, ese barro se empieza a hacer tierra, se empieza a hacer polvo de a poco. Se empieza a apartar del alfarero. Se empieza a quedar en un rincón olvidado. Porque no se acerca a las manos del alfarero. No se acerca a donde está el agua. No se acerca a donde está la rueda. Por eso es necesario congregarse. Por eso es necesario venir esos días martes, esos días miércoles. Amén. Es necesario venir y mojarse. Es necesario ir y hundirse el agua al Señor. Porque el hombre no puede vivir sin agua. Puede comer alimento, pero si le falta agua, muere rápidamente. Y eso es verdad. Podemos comer mucho, pero sin agua nos moriremos. Nos moriremos secos por dentro. Por eso es necesario que el barro venga a la casa del alfarero. Venga a escuchar palabra de Dios. Venga a instruirse de la palabra de Dios. Yo les insto, mi hermano, dejarse guiar por el alfarero, dejarse moldear por el alfarero, dejar que el alfarero siga trabajando en ustedes. No se aparte de la mano de él, no se aparte del lugar seguro, no se aparte. Siga insistiendo en congregarse. Siga, aférrese. Porque cuando un barro es mojado, y bien mojado, se coloca pegazojos en la mano del alfarero. Se coloca como un pegamento y se impregna y el alfarero se moja para que no se pegue el barro. Así tenemos que ser nosotros. Mojarnos en el Señor. Aferrarnos en la mano del alfarero. Aferrarnos a Él y no soltar su mano. Porque vale más estar un día en la casa del Señor que 1000 afuera. Amén. El Señor te pide 2 días a la semana. 2, un martes y un miércoles. Y un domingo. Y
Y para muchos se nos hace largo. Para muchos se nos hace difícil por las cosas que el mundo nos atrapa. Por eso quiere el mundo que estas vasijas se sequen. Que estas vasijas que están en preparación se sequen. Que nos partemos de la casa del alfarero. Que nos apartemos de esa agua deliciosa y fresca que quita la sed. El mundo lo quiere ver sediento. No quiere ver sufrir. No quiere ver quebrantados. Porque cuando ellos los miran, nos ven felices, gozosos, dichosos, llenos de la gloria de Dios, llena de esa agua. Por eso el mundo está sediento que nosotros salgamos de la casa del alfarero. Está sediento que nosotros nos apartemos de la casa del alfarero. Está sediento de nosotros. Está queriendo pisotearnos como los pisoteaba antes. Cuando éramos polvo. Éramos un polvo inservible para este mundo. Por nosotros, por el Señor nos vio a nosotros como un barro de provecho. Un barro para su gloria. Un barro para su tesoro. Por eso, mis hermanos, congregación del Tamarugal, déjese moldear. Déjese moldear por el Señor. Deje que el Señor trabaje en su vida, que trabaje en su problema. No que si el Señor tiene que sacar algo que le moleste, deje que el Señor lo saque. Deje que el Señor saque esa piedra, que saque ese pasado, que saque ese pecado regalón, que saque ese viejo hombre. Porque a veces pensamos, no, si estamos bien como el Señor no está, estamos listos, no, si estamos bien. Pero guardamos cosas del viejo hombre. Guardamos esa piedrecita o esa raíz del viejo hombre, del viejo pasado. Tenemos que aprender a soltarlo para que el Señor siga trabajando en nuestras vidas, que siga trabajando en nosotros. Amén. Porque el Señor no va a dejar ahí. El Señor no nos va a dejar solo. El Señor no te va a dejar solo en la rueda. Él te va a moldear. Pero Él solamente te pide una cosa. Déjate moldear. No ponga resistencia, barro. No ponga resistencia, barro. Porque tú no lo puedes mandar. Tú no lo puedes dominar. Porque eres barro. Y Él te hizo del polvo. Él te hizo de ese polvo despreciado. Y Él sabe cómo te quiere moldear. Porque a tu manera vas a ser imperfecto. A tu manera te vas a romper. Porque no vas a saber a qué temperaturas tiene que estar. No vas a saber qué cantidad de agua tienes que recibir. Pero el Señor lo sabe. Porque hay una medida a la temperatura que puede recibir el barro. Hay una temperatura ideal, que son 1300 grados Celsius. Y hay unos barros que resisten 1600, que son especiales. Amén. Incluso cuando se están haciendo esos ladrillos de arcilla, los que la hacen tienen que estar toda la noche preocupándose del barro. Tienen que preocuparse de ellos toda la noche para no pasarse del fuego. Metiéndole leña a ese fuego. Metiéndole leña. Porque cuando se mete mucho fuego,
el bloque que están haciendo se funde, se empieza a derretir por la alta temperatura. Por eso el Señor le pone ese fuego perfecto para usted. Porque Él sabe hasta dónde usted puede llegar, hasta usted a dónde puede resistir. Bueno, nosotros siendo barro, nosotros no sabemos eso. Nosotros no sabemos hasta dónde podemos resistir. Nosotros pensamos que resistimos ese fuego. Quienes resistimos ese fuego, resistimos y avanzamos en ese problema, avanzamos en ese, lo vamos metiendo más, estamos metiendo más y más y más. Y va a llegar un tiempo que lo vamos a romper. Pero cuando estamos en la mano del alfarero y estamos metidos en el fuego, en esa prueba, el Señor nos dice, llega hasta ahí. Llega hasta ahí. Porque yo sé hasta dónde puede llegar. Y déjame a mí manejar esa prueba. Déjame a mí ese fuego. Confía en este alfarero. Confía en esta alfarera. Confíe y entréguese al Señor. Entréguese en medio de esa prueba. Entréguese en medio de esa lucha. ¿Por qué? Porque usted solo no la va a poder hacer. Recuerde que usted es barro. Y el barro no se domina solo. Necesita del alfarero. Necesita de aquel que lo está moldeando. Necesita aquel que lo está formando. Porque Él sabe cómo lo va a hacer y a qué tiempo lo va a hacer. Tenemos que dejarnos moldear. Tenemos que dejarnos masajear por el Señor. Tenemos que dejarnos mojar con la palabra de Dios. Y tenemos que buscar de su presencia. Tenemos que buscar de su palabra. Tenemos que buscar de congregarnos cada día cuando somos llamados. No podemos estar secos. Necesitamos agua para no ser como éramos antes, polvo insignificante, polvo despreciado, pisoteado, visto en menos. Póngase de pie, mis hermanos.